Vamos a dar comienzo a esta conferencia de prensa. Nos acompaña la doctora Florencia de Diego, ella es la fiscal de la causa, y el doctor Pablo Peñasco, que es el juez de instrucción, que también está interviniendo en la instrucción de la causa. Así que le damos la palabra a la doctora y después cualquier inquietud que tengan les vamos a responder con todo gusto. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Lo que les podemos decir de lo que ha pasado ayer, en primer lugar, es que el accidente ha tenido lugar en ruta 144, en el kilómetro 686, en la zona del paraje de la Cuesta de los Terneros de San Rafael. Interviene en el accidente un colectivo que transportaba pasajeros y en cuanto a la mecánica del accidente, o por ahí lo que tenemos en claro es que no ha habido intervención de un segundo rodado. En principio, por razones que todavía se tratan de establecer, porque sepan entender, todavía está trabajando policía científica en el lugar. El conductor del rodado pierde el dominio de la unidad y a raíz de eso se produce el siniestro, bueno, con los resultados que ya todos conocen. Sí me parece importante destacar que quien conducía el rodado y el otro chofer que iba de acompañante, ambos estaban habilitados, tenían licencia de conducir habilitante para conducir ese tipo de unidades. Y en relación al lugar del hecho, la ruta está en buen estado y las marcas y la señalización de la ruta está en perfectas condiciones. Había buena iluminación cuando se produce el siniestro, a pesar de que estaba nublado, la visibilidad era buena, no había niebla en el lugar, era buena. Creo que en general es lo que podemos decirles. Sí, desde mi parte, creo que corresponde destacar 100%, y no quisiera olvidarme de nadie, en primer lugar el trabajo de policía vial a cargo del comisario Rafael Videla, el trabajo de cuerpos especiales a cargo del comisario Sánchez, el trabajo impecable que ha realizado personal de comisaría 38, que es la que tiene a cargo esa jurisdicción y que se encuentra bajo el mando del subcomisario Gustavo Vázquez, el trabajo que ha hecho policía científica. Tenemos la suerte en la provincia de Mendoza de contar con una persona de muchísima experiencia, que es el comisario Sergio Narváez, que estuvo presente en el lugar ayer trabajando y que hoy se encuentra en el lugar del hecho trabajando también. Policía comunitaria con su equipo de psicólogos y asistentes sociales, defensa civil, la dirección de logística, la policía del destacamento El Nihuil, que depende de la subcomisaría de Rama Caída, y la gente del destacamento de Agua del Toro, que depende de la subcomisaría Villa 25 de Mayo, y el apoyo aquí en el centro de la ciudad al momento de entrevistar a las víctimas, de recabar información, lo ha hecho la gente de comisaría octava a cargo del comisario alcalde y la gente de la unidad investigativa. La verdad es que hemos tenido la suerte de contar con un equipo de trabajo que se acopló a las directivas y en todo momento ha sido súper respetuoso y súper serio para trabajar en este tipo de catástrofes, que no deja de ser una tragedia para todos. Bueno, nada, la verdad es que estoy como... Mire, quisiera contestárselo, pero lo cierto es que todavía está trabajando policía científica en el lugar y es muy reciente el accidente y el trabajo que hay que hacer es muy grande. Entonces, información certera que yo le pueda decir por esto o por esto todavía no la tenemos. Pero para su juicio es un delito doloso, acá hay un homicidio. Mire, si intervengo yo como fiscal correccional es porque hay un homicidio culposo en principio. Que después pueda cambiar o no la calificación legal va a depender del resultado de todas las medidas que se han ordenado. Sí, señor.
Es una información que circula desde el Ministerio de Transporte. La verdad es que desde la Fiscalía se está investigando esa posibilidad, pero no es una información oficial que yo le pueda dar hoy. La verdad es que se está investigando. La lista oficial la tuvimos esta mañana a las 6:30 de la mañana. Son 15 personas fallecidas. Y en ese sentido, la verdad es que debo agradecer al intendente Mir Félix porque ha estado todo el tiempo trabajando con nosotros desde el hospital, y con él y con el doctor y con el comisario alcalde, que es el jefe departamental, y con el comisario Calipo, que es el jefe de la distrital zona sur. Hemos estado trabajando en eso y oficialmente son 15 los fallecidos. La verdad es que bueno, yo debo agradecer a la prensa la paciencia que han tenido. Lo cierto es que ayer llegamos a las 4 menos cuarto, 3:30, 4 menos cuarto al lugar del accidente. La gente era toda de Buenos Aires, las víctimas eran muchas, y cuando empezábamos a cruzar la información que venía desde los hospitales con la que teníamos nosotros de los pasajeros que habían, teníamos nombres que no coincidían, porque bueno, hay que entender el estado de shock en el que se encontraban. Entonces yo particularmente pedí que tuvieran paciencia y tranquilidad y respeto por los familiares, que para evitar dar información errónea, lo que a mí particularmente me parece una falta de respeto. De ser confirmado que no tenían la habilitación, ¿podría ser imputada los propietarios de la empresa? Mire, la verdad es que en principio estamos investigando un homicidio culposo y hay que verificar que se haya violado el deber de cuidado, y en ese orden de ideas habrá que determinar quién tiene la responsabilidad penal o no en este hecho. Pero es lo que le digo, hemos ordenado un montón de medidas y a la espera del resultado de esas medidas podremos saber ante qué estamos y a quién vamos a imputar. ¿Tiene alguna situación especial? ¿El padre del chofer que está internado? ¿Está detenido o no? No está detenido el señor. No iba manejando, está internado. La velocidad, fiscal, por favor. No se la puedo decir, porque la verdad es que está trabajando científica en el lugar y están haciendo el secuestro de todos los elementos que permiten determinar eso. Está trabajando científica en el lugar. Lamento de verdad no poderles dar más información de la que les estoy dando, pero sería imprudente de mi parte realmente adelantar resultados cuando en realidad yo no los tengo oficialmente. Nos costó identificar gente porque la verdad es que muchas de las víctimas estaban muy lesionadas y la verdad es que en función de eso es que resultó tan dificultosa la tarea. Lo que ha pasado no deja de ser una tragedia, y la verdad es que estar en el lugar, más allá de que uno esté trabajando, se vuelve difícil por eso, y sobre todo cuando los familiares tienen que venir a reconocer los cuerpos. Pero la dificultad tenía que ver con eso. De los que figuraban en la lista de pasajes, la verdad es que nosotros tenemos una lista de pasajeros y todas las personas que iban arriba del micro están identificadas. Doctora, por lo que dice no hay imputados. Hasta el momento, por lo que estaba diciendo usted, no hay imputados, no hay personas imputadas. Lo que pasa es que es lo que yo le decía, en principio estamos investigando un homicidio culposo, y los delitos culposos son delitos de propia mano, y quien iba manejando la unidad está dentro de la lista de los fallecidos. ¿A quiénes se les tomaron testimonios? De parte de la unidad investigativa de Comisaría Octava y de 38 se ha estado tomando testimonial a todos los pasajeros que iban arriba de la unidad, que están con vida y que son mayores, porque hay muchos que son menores de edad, y además hemos tomado las testimoniales en la medida en la que la gente, los psicólogos que han estado trabajando con las víctimas nos han permitido abordarlas. Se lo vuelvo a decir, las percepciones que puedan tener los testigos hay que corroborarlas con el resultado de la pericia científica, y la verdad es que eso todavía no lo tenemos.
sí hay un vínculo, pero la propietaria está viniendo en camino desde Buenos Aires y hasta que no la entreviste no puedo confirmar información. La verdad es que el colectivo no tiene marca y el nombre de la empresa está en toda la documentación y yo prefiero reservar algunos datos del sumario. Se lo vuelvo a repetir, yo no digo que no sea veraz, yo digo que desde la Fiscalía se está tratando de confirmar o desestimar la hipótesis. Se han ordenado medidas para eso. No, yo entiendo que manejen un montón de hipótesis, pero la información oficial es la que les puedo dar. Doctora, la velocidad ha quedado marcada en el tacómetro del colectivo como pasó en el accidente de autobús. El tacómetro del colectivo ha sido secuestrado por policía científica y en principio cuando se termine, es lo que le digo, cuando termine de trabajar científica, que todavía está en el lugar, recién vamos a tener ese tipo de información en forma oficial. Hay testimonios de personas que han visto el accidente. Si es lo que le responde su pregunta. Mire, cuando yo llegué al lugar ayer, lo primero que le vuelvo a decir, la verdad es que tuvimos mucha suerte y la policía de Mendoza cuenta con un excelente, una persona que trabaja de modo excelente y que tuvo la experiencia por ahí de trabajar en el accidente que hubo en Orcones. Entonces, todo lo que tiene que ver con el secuestro de los elementos de la unidad, sea lo que marca la velocidad, si tenía GPS, si había cámara de seguridad en el micro o no, está a cargo del comisario Narváez. Hemos pedido que se secuestre, pero ya le digo, era tan grande el siniestro ayer que hoy están trabajando ya todavía, así que hay cosas que no puedo responder. ¿Cuándo va a ser entregado los cuerpos a los familiares? Mire, en principio, en cuanto termine de trabajar el cuerpo médico forense, porque se ha pedido que no solo se hagan las necropsias, sino que se determine la gravedad de las lesiones de todas las personas que iban en el colectivo, se va a hacer entrega de los cuerpos y en la medida de lo posible vamos a tomar las testimoniales para desocupar a la gente y que no tenga todo. En la medida de lo posible va a ser. En la medida de lo posible. La lista de fallecidos va a estar a disposición de la prensa. Mire, está a disposición de la prensa desde las 6:30 de la mañana. Ha salido desde la jefatura de prensa del Ministerio Público la lista oficial con los fallecidos, con las personas que han sido dadas de alta y el lugar en el que se encuentran alojados y con las personas que todavía estaban en el hospital internadas, con información precisa de si estaban en el Chestakov, en la Policlínica o en el Noti. Esa es información oficial, porque si tenemos que considerar que lo de la comisión no es oficial. Esa información es oficial, la lista esa la hemos armado esta mañana con el doctor Peñasco, el intendente que estuvo con nosotros trabajando, el comisario Calipo y el comisario Algaba, sí, en el hospital Chestakov. Mire, la verdad es que la edad de las personas no las tenemos, deducíamos si eran menores o mayores en función del DNI, pero tratándose de un contingente que transportaba gente que pertenece a una escuela de danza, sí hay muchos menores de 18 años de edad. Teniendo en cuenta, doctora, que la distancia de salidas efectivas es larga, ¿tiene conocimiento que tuvo algún control en la ruta? La verdad es que no, hay cosas que no puedo contestar porque el accidente ha sido ayer y estamos trabajando en eso. En principio debería haberlo, pero hemos pedido los informes, no puedo contestárselo. ¿Tiene sospecha de algún papel o documentación adulterada, sospecha, por parte de esta empresa de transporte? Se lo vuelvo a repetir, hemos ordenado un montón de medidas a fin de establecer si la habilitación de la empresa existe o no existe y en función de eso es lo que podemos informar después. No. Se lo contesté recién al señor, disculpe. Si es homicidio culposo, Está caratulada como homicidio culposo en principio, doblemente grabado.
Y si la persona falleció puede ser que no haya ninguna imputación a nivel penal. ¿Usted lo sabe eso? No, no lo sé. Disculpe, la verdad es que penalmente hablando, no solo en los homicidios culposos, sino en cualquier delito, la muerte del imputado extingue la acción penal, en cualquier tipo de delito. Quedaría solo la acción civil. Y si se logra determinar que es un homicidio culposo y nada más, y que quien iba conduciendo realmente es el que está fallecido, que es a donde apuntamos, y no hay otro tipo de violación al deber de cuidado que permita hacer otro tipo de imputaciones, en principio sí, y quedaría la responsabilidad civil también. Bueno, no, reconocer o volver sobre el reconocimiento que ha hecho el doctor Bermejo y la doctora de Diego sobre el equipo de trabajo que ha desempeñado con total compromiso. No voy a nombrarlos nuevamente, pero sí destacar el compromiso de trabajo, la vocación de servicio que han tenido en estos momentos tan trágicos. Yo voy a hablar con respecto a las medidas de investigación. La causa en principio está radicada en la Fiscalía Correccional, pero a mí me toca, en este caso como juez de instrucción, pero también como una especie de juez de control, efectuar la revisión de los actos de la Fiscalía y eventualmente estar al tanto, porque posiblemente la causa termine radicada en el juzgado de instrucción. Eso es una cuestión que se verá en los próximos momentos. Como juez de control me ha tocado estar interviniendo en el lugar del hecho, a los fines de autorizar el levantamiento de los cuerpos, efectuar una inspección ocular en el mismo, y luego trabajar desde la 1:30 más o menos de la madrugada de hoy hasta las 6:30, en que pudimos determinar la identidad de las personas fallecidas sobre todo, y el resto de las personas que estaban fuera de peligro y otras que están en las unidades de terapia intensiva de la Policlínica y del Hospital Chestakov. Y bueno, se han llevado a cabo distintas medidas de investigación, se han tomado declaraciones testimoniales a las personas que podían declarar. Hay otras personas que son menores de edad, que algunas estarían en condiciones de declarar, para lo cual se requirió el previo dictamen de los psicólogos que las examinaran para no incurrir en una revictimización de los niños o niñas o adolescentes que estuvieran en condiciones de hacerlo, y bueno, los que pudieran hacerlo sin ser revictimizados íbamos a tomarle declaración. Y procurar también un examen físico de todas aquellas personas que estaban que habían ido que eran los pasajeros, ¿no es cierto?, que estaban fuera de peligro, que posiblemente retornen a sus hogares esta tarde. Eso lo está haciendo el cuerpo médico forense, que también está trabajando con mucho compromiso y esfuerzo en esta tarea, que lo han hecho durante toda la jornada de ayer y durante toda la madrugada de hoy. El tema de las sospechas, que recién preguntaba un periodista, es decir, hay elementos que confrontan esa versión oficial con respecto a la documentación del vehículo. Por el momento no hay sospecha de una adulteración documental, porque si no la calificación del hecho cambiaría. Así que por el momento lo que se tiene es documentación fehaciente de que el colectivo estaba en condiciones con la aprobación técnica. Pero bueno, igualmente se está investigando, porque al principio de toda investigación no se puede descartar ningún tipo de hipótesis. Sí. Claro, la justicia. Miren, generalmente los hechos culposos, sobre esto hay una cuestión legal. Nosotros tenemos acá en la segunda circunscripción la ley 1908, que todavía mantiene la competencia correccional para los delitos culposos, en tanto que la reforma que ha ocurrido en el Gran Mendoza la confiere directamente a la Fiscalía de Instrucción. Entonces hay toda una cuestión legal de por medio. Sin perjuicio de ello, por eso es que hemos decidido trabajar en conjunto, porque está esa cuestión legal de por medio. Para convalidar los actos, ¿no es cierto?, es posible que continúe radicada en forma definitiva la causa en la Fiscalía Correccional, o en su caso que pase al juzgado de instrucción, siempre y cuando existan los requisitos legales para que eso ocurra, que son la complejidad del hecho, ¿no es cierto?, la complejidad del hecho y la necesidad de medidas de investigación complejas. Cuando se dan esos casos que ameritan una investigación más profunda, que genera una prolongación de los plazos de la investigación, porque la intervención del procedimiento correccional es un procedimiento corto, acotado en plazos, ¿no es cierto?, que amerita una elevación a juicio pronta. Si eso no se da, porque este caso obviamente tiene grandes rasgos de complejidad, por la cantidad de víctimas fundamentales y la gravedad de los hechos, es posible que en definitiva la causa termine radicada en el juzgado de instrucción. Pero es una cuestión que se verá durante el avance del proceso. Por el momento se han llevado a cabo y se están llevando a cabo medidas de investigación muy importantes, que son las que la doctora ha relatado, junto a la toma de declaraciones testimoniales.
agravado fundamentalmente por la conducción antirreglamentaria de un vehículo automotor y por la cantidad de víctimas fatales. En la conducción antirreglamentaria que usted habla, doctor, se hablaba por decir que había intentado el sobrepaso sobre otro vehículo. Es una versión probatoria que hay, que obviamente no se descarta y que, bueno, será confirmada o descartada durante el curso de la investigación. Sí. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, ¿usted hace una presentación en el juzgado suyo para referirse a esto de que los vehículos no están En principio correspondería la presentación en la Fiscalía, pero habría que ver cuáles son los términos de esa presentación y cuál es la pretensión que en ese aspecto se ejerce. Obviamente que si es aportar prueba para el esclarecimiento de los hechos, por supuesto que va a ser bienvenida, porque toda medida probatoria que sea pertinente y útil es bienvenida en toda investigación criminal. Mire, cuando termine las labores del cuerpo médico forense y policía científica, que respecto de él sí se dispuso la necropsia, y hasta el momento no tenemos la información sobre sus resultados, porque el cuerpo médico también ha estado abocado con la identificación del resto de los cuerpos, sí, va a quedar a disponibilidad una vez que se terminen todas las medidas probatorias respecto del cuerpo. Después de las 6 de la mañana se conoció otra lista, puede ser, ¿se ha agregado alguna persona fallecida más en todo este tiempo? A las 6:30 concluimos que eran 15 las víctimas fatales. Eso, los datos son tantas las víctimas que no, pero es una persona joven, era mayor de edad pero una persona joven. Y doctor, teniendo en cuenta que eran la mayoría adolescentes, chicos jóvenes, ¿se sabe si venían cada uno sentados, si venían platicando, no sé, alguno de estos historias que no viene? En general iban sentados. Alguna persona puede haber separado por la circunstancia de la velocidad. Bueno, eso es una cuestión que se va a resolver durante la investigación, pero en general iban sentados. El comunicado de transporte dice que habían evitado algunos controles. Eso es un tema que va a determinarse con la investigación criminal. O sea, ustedes imagínense que en el corto tiempo que hemos tenido hay mucha prueba pendiente de recepción y que se va a ir recibiendo durante el transcurso del tiempo y el avance de la... Yo estuve viendo los asientos y el colectivo tenía cinturones de seguridad. Ahora, sobre el estado de esos cinturones, una cuestión que nos va a informar Policía Científica y que va a resultar de todas las pericias que se están haciendo y que se han hecho, ¿no es cierto? Están, digamos, no podemos determinar un plazo fijo, sí establecer que lo vamos a requerir a la mayor brevedad posible, porque sin duda que es un tema complejo, un tema muy necesario. El resultado de los informes técnicos de la Policía Científica son fundamentales para el curso de la investigación como en estos hechos, ¿no? Sí, lo que sería la autorización, habilitación técnica. Bueno, eso vamos a verlo. Vamos a verlo, por eso en principio la calificación del hecho es esta, por las pruebas objetivas que hay en la causa. Si luego se presentan elementos o motivos suficientes para sospechar otra cosa, la calificación tendrá un giro procesal y si no, se mantendrá eso, ¿no es cierto? Y otra cosa que le quería decir es que el que conducía el vehículo es la persona, en principio, las pruebas que hay es que el que conducía el vehículo es la persona fallecida, ¿no? Sí. Bueno, en principio sí, ya vamos a confrontar esas informaciones que hay, ¿no es cierto?, que hasta el momento no tenemos oficialmente, pero hay versiones, y vamos a agotar esas medidas de prueba. Bueno, sobre eso ilustró la doctora Diego hace un rato y creo que fue bastante claro. Sí.